Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, un saludo a todas las personas que estén presentes aquí en este evento, a las personas que nos acompañan desde virtualidad. Un cordial saludo por estar siempre pendientes de nuestros eventos. La Caja de Compensación Familiar Cajamar, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales encargada, la doctora Gloria Echeverría, le dan la bienvenida hoy a esta, la primera tertulia Samaria de este año 2025. Hoy con la Fundación de Santa Marta vamos a hablar un poco sobre el tomo 5 y hoy tenemos como invitado al doctor Joaquín Viloria de la OS. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Y como siempre, nuestro moderador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Rey Cine. Doctor, bienvenido y bueno, vamos adelante para que nos hable un poco sobre este nuevo año que nos trae esta Tertulia Samaria con la Fundación de Santa Marta 500 años. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Nosotros teníamos un compromiso desde lo personal y con Cajamac desde lo institucional, y era hacer 10 años Tertulia Samaria, un invento nuestro desde el año 93, o 92, perdón, en la primera temporada, ya hace muchos años, cuando yo era la primera vez que fui secretario de Educación. Y en el 2014, cuando planteamos esta idea Cajamac, arrancamos en el 2015. Hicimos 96 conferencias. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Nunca antes en la historia de Santa Marta ni del Caribe. Pero durante 10 años se mantuvo una actividad tan importante para reconstruir la historia de la ciudad, la provincia. O sea, cuando digo provincia, en la época colonial, cuando digo departamento de Magdalena Grande o cuando digo Estado soberano del Magdalena, ¿cierto? Siglo XIX, siglo XX. Y en ese sentido, eh, en, en marzo del 2015, nos llamaron de Cajamar y nos dijeron, oye, doctor, y nos propuso una idea, ¿y de qué? ¿Cuándo lo vamos a plantar, a comenzar? Yo estaba esperando que Cajamar justamente llamara y bueno, en ese momento el triunvirato que funcionaba con un relojito, Joaquín, Jorge y yo, nos reunimos corriendo y dijimos, vamos a comenzar a hacer tertulia Samaria, entonces comenzando con el siglo XVIII. ¿Por qué el siglo XVIII? Porque todos tres teníamos trabajo del siglo XVIII, ya no teníamos que andar inventando, ir a buscar documentos a Sevilla, ya los habíamos traído, ¿cierto? Y entonces así nos acordamos de Marcela Escandón, que ya la conocíamos, sobrina aquí de la doctora Margarita, Ana Margarita Vega. Eh, Trajimos al doctor Antonino Vidal Ortega, un andaluz que estaba de profesor en la Universidad del Norte en ese momento. Hoy volvió ya a España, se ganó un concurso en la universidad donde terminamos la UPO. Y con el profesor Jorge Conde, que tenía un trabajo sobre los negros del siglo XVIII. Entonces arrancamos con el siglo XVIII. Por eso es que ustedes ven que la serie al comienzo no tiene una continuidad de siglos, sino por lo que íbamos avanzando y en la consecución del cartel, para llamarlo así, no me gusta la palabra, pero es como la palabra, para la lista de historiadores que pudieran tocar temas, que tuvieran trabajos conocidos, y eso también nos permitió vincular antropólogos, sociólogos, además de historiadores, economistas, porque bueno, ya en el siglo XX, siglo XIX, mirar la finanza. Joaquín es economista con doctorado en historia, la esposa de Joaquín hizo una cosa maravillosa sobre las rentas, cómo se las robaban los amarios en el siglo XIX, vamos a ver, los gobernantes. Trajimos a Muriel Lorán, una belga que está casada con un samario. Entonces, y así fuimos avanzando.
hemos hablado del puerto, del carbón, es decir, el banano, de tal manera que hemos trabajado bastante la historia de todo el territorio. Y cuando yo digo el territorio del Magdalena, estoy yéndome hasta Ocaña y Convención. Tal vez los límites quedaban en el norte, Santander, Santander del Sur y tal vez en el río Limón. Imagínense, ya eso es Venezuela. Es una provincia muy grande. Y así hicimos, como les decía hace rato, 96 conferencias, 10 tomos. El tomo 10 esperamos tenerlo a final de abril. Ya el doctor, aquí tengo un deudor, pero que ya está casi a punto ya se sonrió, ya me miró. No voy a decir el nombre, doctor, tranquilo. Sí, después de carnaval. Me dicen que en esta época de carnaval no se puede apurar a nadie a que escriba. Entonces, 10 tomos vamos a tener. Pero Cajamac, hace un mes, nos dijo Edgar, no podemos parar la tertulia. Hemos logrado una cosa que es difícil en Santa Marta y en el Caribe. Hemos logrado crear público. No es fácil crear público. Eso no es fácil. Mire, el Ministerio de Cultura, y antes se llamaba Colcultura, tenía una línea de financiación que se llamaba así, creación de público, porque la gente no está acostumbrada. ¿Cuántos van a las exposiciones del Banco de la República? ¿Cuántos van a los conciertos que son casi regalados? 3,000 pesos. ¿Verdad? No hemos creado conciencia, no hemos creado público. Aquí en esta sala, hoy ya más grande, más cómoda, nosotros hemos creado un público. Ojalá siempre estuviéramos así como hoy. Y esta fue una provocación. Cuando con Juaco nos pusimos de acuerdo del nombre, era una provocación. ¿Cierto? Y lo que vamos a ver es una provocación. Se ha hablado mucho, se ha especulado, se han narrado cosas sobre la historia de Santa Marta de la Fundación. Entonces, los invitamos a todos y a todas a este ejercicio que Cajamac quiere hacer con todos nosotros. Y es este año dedicarlo a profundizar con ustedes. No como la tarea, ni Hércules, ahora Rey nos puso una tarea que tenemos que leer el libro y el que no se lea el libro no entra. No, 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 no. Pero sí queremos que alguno diga, oiga, yo me leí el libro y no estoy de acuerdo con esto y esto y esto. Oiga, yo sí estoy de acuerdo. Y podamos construir entre todos. La historia, la cultura, no están, ya no están, ¿cómo se dice eso? No, ya no, eso ya no es absoluto. Verdades absolutas no existen. Aquí hemos dicho, releamos y reescribimos la historia. De tal manera que cuando jamás nos llamó a hacer este ejercicio, lo asumimos con esta responsabilidad. Yo no lo tenía en mis planes realmente, pero vamos a asumirlo. ¿Qué viene? 10 conferencias que terminarán en noviembre, posiblemente con uno de los historiadores más grandes que tenemos ahorita en el Caribe, que se llama el doctor Sergio Paolo Solano de las Aguas. Es un barranquillero que trabaja en la Universidad de Cartagena, fabuloso. Creo que escribe mucho. Está haciendo la presentación, ese es el otro proyecto de este año. Vamos a publicar, Cajamar va a publicar, recuerden, los 10 tomos en edición de lujo. Eso ya está caminando. Y vamos a comenzar entonces con este año 25, que es los 500 años de la ciudad. Unos hablan de celebración, otros hablan de conmemoración, que si las personas negras esclavizadas, porque en África no habían esclavos, llegaron o no con Bastida, sí, la Ramada, allá por Dibuya, fue el primer territorio libre y no Palenque. Fíjense cosas como esta que han comenzado a salir. ¿Por qué? Porque es que los negros libertos de la Ramada
se vinieron en 1529, 4 años después que fundaron a Santa Marta y la quemaron. No, hueco. Y eso, Antonio de Herrera, el gran cronista. Todo ese tipo de cosas las queremos reflexionar. Entonces vamos a comenzar, bueno, esto va a ser este siglo, este 2025. En el 2026, para que se vayan programando, vamos a tener un ciclo único. 10 conferencias con especialistas en García Márquez, todos caribes. Hoy hicimos ya la lista tentativa con Ariel Castillo Mier, de origen samario, Mier, pero fotografía Mier. Y vamos a traer 10 personas para hacer un libro para el 6 de marzo del 2027, cuando García Márquez cumpla 100 años. ¿Verdad? Entonces tenemos bastante actividades en este espacio de la tertulia Samaria. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Fíjense, hoy vamos a comenzar con el tomo 5. El tomo 5, o sea, los tomos 5 y 6. Tomos 5 y 6 están dedicados a la historia de Santa Marta y su provincia entre los siglos XVI y XVII. Fíjense, no debió ser el tomo 1. Pero para conseguir estas personas no fue nada fácil. Estos siglos XVI y XVII han sido poco trabajados. De hecho, creo que el tomo 6, nomás que tiene 7 ponencias, 7 o 8 ponencias. ¿Cierto? Entonces, el tomo 6, el tomo 5 lo va a exponer Joaquín sobre la historia de Santa Marta. El tomo 6 lo va a exponer el profesor Adriano y va a profundizar. Él es autor de un artículo ahí, de un capítulo. El tomo 7, el tomo 3, ahora sí, volvemos a la historia, ya este siglo XVI y XVII, ahora volvemos al siglo XVIII. El siglo XVIII es el tomo 1 y el tomo 2. Ahí va a venir ya la doctora Marcela Escandón Vega, de Bogotá, y así vamos a continuar haciendo. La del tomo 6 va a ser el 25 de marzo, coincide con el día de hoy, y la del tomo 6, la de Marcela, va a ser el 30 de abril, porque, como les decía, no estaba en mis planes y ya yo tengo compromisos en otra ciudad con el Banco de la República, Falborda, que son los 100 años de Falborda este año, que también tenemos un programa grande en todo el país. Vamos a estar en Montería. Entonces, están invitados a que nos acompañen a esta actividad y que esperamos, de verdad, yo no hablo de debates, ya yo quité esa, Pacho, ya yo quité esa palabra de mi vocabulario. Vamos a debatir. Joder. Eso es como pelea, ¿no? Debate es como combate. Yo digo, vamos a dialogar, vamos a conversar, ¿cierto? Por eso en estos días con el boom del libro de la historia del carnaval de Santa Marta, no, entonces los barranquilleros, calma, déjalo, no se metan con los barranquilleros, dejen que ellos tengan su carnaval, que lo hacen muy bien. Ojalá tuviéramos nosotros la mitad, ¿cierto? Pero vamos a seguir trabajando. Lo cierto es que se ha animado un poco la discusión sobre eso. Sin más preámbulo, como dirían los presentadores de Caseta de Diomedes Díaz, vamos entonces a mirar con Joaquín este primer capítulo y profundizar en algunos temas del tomo 5. Buenas noches. Muchas gracias a Cajamat por esta invitación, a Edgar Rey por pues, invitarme a presentar esta charla. Pero como él mismo lo decía, esto no es exactamente lo que yo presenté hace no sé cuántos años, no sé, 3, 4, 5 años, sino lo que he tratado, incluso hasta con el título, lo que he tratado con esto es traer la discusión del tema de la Fundación de Santa Marta al día de hoy, ¿cierto? Y no de lo que estábamos hablando hace 4 o 5 años. Gracias a todos ustedes por estar acá. Ya Edgar lo decía, este público, crear este público, estas 100, 150 personas en los espacios culturales no es fácil en ninguna parte. A veces uno dice, no, es que en Santa Marta, no, en Bogotá también es difícil. No crean ustedes que en Bogotá se hace un evento de esto y entonces
van miles de personas. No, yo he estado en eventos en Bogotá donde llegan 20, 25 personas, eso, y en Madrid y en Barcelona y no sé qué. O sea, estos que han hecho ustedes en Cajamat, que ha hecho en torno a Edgar, de estas 150 personas, 200 personas que tenemos girando en torno a estas actividades culturales, es difícil y es difícil mantenerlo. Nosotros tuvimos una actividad cultural la semana pasada que le hemos llamado Familias de Origen Antillano en Santa Marta, y esperábamos 50 personas y decíamos, nos va bien con 50 personas, y llegaron 200. No alcanzó el café, no alcanzó el agua, no había sillas, porque no nos imaginábamos que se pudiera generar una expectativa de esa magnitud. Entonces, gracias a ustedes por estar acá. La conversación, la charla le he llamado Rodrigo Bastidas, un conquistador benévolo y erudito, o un marino, mercader y conquistador. Como ustedes se pueden dar cuenta, por lo menos los que han seguido la discusión saben por qué ese título. Y pues a lo largo de la presentación voy a tratar de explicarlo. Sigamos. Rodrigo Bastidas es, pues, junto con otros españoles, de los primeros europeos que llegan a la bahía de Santa Marta cerca de 1501, 1502, va a pasar por acá. Ellos hacían una ruta, bueno, que ahorita más adelante muestro un mapita en que salen pues de Andalucía, de lo que es Sevilla, básicamente, pasan a las Islas Canarias, y ellos van a entrar más o menos por el lado de entre esa frontera entre Venezuela y Guayanas. Ahí llegan por esa zona y comienzan a bordear, llegan a la península de la Guajira y siguen por Santa Marta, que apenas en ese momento se va a comenzar a llamar Santa Marta, pero voy a mostrarles ahora un mapita mucho antes de que se comenzara a llamar así. Este señor Bastidas va a ser comisionado por la corona para fundar una ciudad con una capitulación que es del 6 de noviembre de 1524. Es importante decir que Santa Marta no tiene, hasta ahora no hemos conocido el acta de fundación de la ciudad. Se perdió, no tuvo, ¿qué sucedió? Yo les he comentado a algunos amigos que da envidia a uno como samario y como historiador llegar a otras ciudades, como por ejemplo Tunja, y encontrarse uno en el claustro de San Agustín, donde funciona la biblioteca del Banco de la República y el Archivo Histórico de Boyacá, encontrarse uno con el acta de fundación de Tunja. Pues en Santa Marta no tenemos, en Cartagena no tenemos, no sabemos si es por cuestión de clima, no sabemos exactamente qué es. Entonces, lo más cercano que tenemos nosotros es la capitulación del 6 de noviembre de 1524. Pues la tradición dice que la ciudad fue fundada el 29 de julio de 1525, y no vamos a entrar en esa discusión si fue o no fue. Yo les voy a mostrar pues algunos datos, pero por supuesto no se va a entrar en la discusión de si se cambia la fecha, de si no se cambia la fecha, porque de aquí no saldríamos 8 días discutiendo, como diría Edgar, para quitar esa palabra, y no nos vamos a poner de acuerdo. Y lo mismo, se ha dicho que fue notario de Sevilla y que fue un conquistador benévolo con los indígenas. Siguiente. Pues la estructura, primeros datos de Bastidas, la profesión, notario, marinero, la capitulación de 1500, Bastidas en Santo Domingo, la fundación de Santa Marta, versiones a favor y en contra, la muerte de Bastidas y unas reflexiones finales. Sigamos. Y aquí unas preguntas que con ¿cuántos de ustedes que nos hemos encontrado en la plaza, en el parque o sencillamente en una conferencia se han hecho esas preguntas y me las hacen a mí? Y yo siempre les digo, yo no tengo todas las respuestas, soy historiador, pero muchas de las respuestas yo no las tengo. Y quería comenzar precisamente, ¿quién fue la India Matuna que nos describe Fernández de Oviedo? Esa es de las cosas recurrentes, de las preguntas recurrentes, y hay, digamos, historiadores. Yo comencé la historia leyendo exclusivamente a los cronistas, exclusivamente. Y hay historiadores, digamos, tradicionales que se han quedado exclusivamente en los cronistas. Entonces, ya cuando se convierte ese historiador tradicional en historiador profesional, ya ese historiador tiene que pasar al documento.
porque el cronista lo lee todo el mundo. Tú vas a la biblioteca del banco de Cajamat y ahí está el cronista. ¿Cómo puedes ir tú un poco más allá de lo que estás leyendo tú, y ir al documento original que se encuentra en los archivos? Y entonces, pero este cronista, que es maravilloso, Fernández de Oviedo, nos habla de una India matuna. Tenemos el acta de fundación de Santa Marta, ya me chivié, ya les dije que no. ¿En qué año llega Bastidas a fundar Santa Marta? Y esto es una afirmación que yo le escuché, no es inventada. Comillas, la conquista fue una empresa y el oro que se llevaron los conquistadores fue el precio que debieron pagar los indígenas por las iglesias, por los palacios, por los monumentos construidos en América. Eso es pues una afirmación para, digamos, por lo menos abrir un debate. ¿Quiénes llegaron con Bastidas? Solo hombres blancos, ninguna mujer. Esa es otra discusión que se abrió en Santa Marta hace muy poquito, como 4 meses. Hubo un pacto entre algunos caciques y Bastidas para que este último fundara la ciudad de Santa Marta. Un pacto, ¿sí? Y si lo hubo, ¿dónde está el documento? Bastidas era notario, escribano, fueron esclavizados los indígenas, eran antropófagos los indígenas. ¿Por qué Bastidas no pudo salir de Santo Domingo en 1525 para fundar Santa Marta? ¿Quién llegó a Santa Marta en 1525? Bastidas era buena gente y por eso lo mataron. Hay una leyenda negra, hay una leyenda rosa, etc. Y ahí, digamos, en esas preguntas que nos hacemos y que me hacen, a mí hay infinidades y voy a tratar de responder algunas, como les digo. En los cursos de investigación le dicen a uno, formule una buena pregunta y ahí tiene el 50% de la investigación. O sea, no necesariamente tenemos que darle respuesta a todo esto. Yo intentaré acercarme a algunas. Adelante. Lo primero es decir que Santa Marta, la historia de Santa Marta, la historia de este territorio no empezó el 29 de julio de 1525. O sea, es como si, entonces, creo que incluso, no sé si con Wilfredo hicimos una charla, no recuerdo muy bien. Bueno, ¿y qué había el 28 de julio de 1525? O sea, si la ciudad fue fundada el 29 de julio, ¿qué había el 28? ¿Qué había el día anterior? Eso es para decir que, por supuesto, los españoles no llegaron a la luna, ¿cierto? Donde no había lunáticos, donde no. Los españoles llegan a un territorio donde hay una población grande, ¿cierto? Importante, pero no solamente hay una población importante, sino hay una población, digo importante en número, sino hay una población que tiene unos desarrollos de ingeniería y unos desarrollos arquitectónicos impresionantes, que por ejemplo no los encontramos, no sé, por decir algo, cerca de Barranquilla o cerca de Cartagena o cerca, ¿cierto? De pronto vamos a encontrarlo en el Sinú. Entonces ahí había una población, ¿cierto? Y que muy seguramente se perdió parte de esa riqueza. Y los que de alguna manera se han atrevido en algún momento a recorrer el territorio, no solamente, digamos, las playas hermosas que tenemos, sino a ir un poco más allá, si han ido a Chairama o Pueblito en el Parque Tayrona, si han ido a Ciudad Perdida o Teyuna en el Alto Río Buritaca, o si han ido a la zona de la reserva, que se supone, de ese costado de Ciénaga, que debe estar, se supone, Pocigüeyca, en las cabeceras pues, de Río Frío, etcétera. Si han ido a los petroglifos de Donama, por los lados de Bonda, en la parte de arriba, unos, bueno, petroglifos, o sea, una escritura en piedra impresionante, unas piedras de más de 2 metros, por lo menos la más grande de más de 2 metros de altura, etcétera, y los trabajos de orfebrería que ustedes pueden ver en el Museo del Oro. ¿Eso qué quiere decir? Que el 28 de julio de 1525 había esto, ¿cierto? Había una historia muy importante que muy seguramente de pronto en otras zonas donde llegaron los conquistadores no había. Entonces nosotros como samarios, y ahí comienza eso, ese orgullo y esa historia que nosotros tenemos que presentar, tenemos que comenzar con esto. Sigamos. Las primeras exploraciones, pues, esta historia que nosotros conocemos de Colón, los viajes que entre 1492 y 1499
este señor, el gran almirante, tuvo el monopolio de esos viajes, digamos, porque Colón lo que hace, y los reyes católicos lo que hacen es entregarle el monopolio a Colón y a su familia de lo que han descubierto. Pero en 1499 se va a romper ese monopolio y ya entran otros capitanes, otros exploradores como Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa o Américo Vespucio. Y la ruta, como les decía, la ruta iba de Sevilla, Santo Domingo, Paria, que es hacia, en la frontera, como les digo, hacia Venezuela, las Guayanas, etcétera, al Cabo de la Vela, y que era la actividad económica, una palabra que en historia económica se llama rescate, ¿sí? Pero que ha cambiado mucho. Hoy el rescate es una actividad diferente. Uno siempre le pregunto a mis estudiantes, y aquí hay varios de los estudiantes, y le pregunto, ¿qué es el rescate? Entonces el rescate que uno entiende hoy en el castellano es esa persona que está en peligro y salimos a rescatarla en medio de un incendio, en medio de un naufragio, en medio de, etcétera, etcétera. Pero el rescate, en este caso, no tiene nada que ver con eso, y es la amenaza que traía, en este caso, unos conquistadores o traían unos piratas, que nosotros fuimos atacados por piratas, y amenazaban, ¿cierto? Ustedes me dan por el rescate de la ciudad tantos miles de pesos en oro o la incendio, ¿cierto? Ese era el rescate, rescatar la ciudad. La más famosa y conocida es en Perú, el rescate de Atahualpa. O sea, uno va a Perú, en una ciudad específica, y está el cuarto del rescate, se le llama. O sea, cuando es Atahualpa, el Inca, ¿cierto? Cuando los Pizarro lo toma y él dice, pues para salvar su vida, digamos en este cuarto, eso parece historia de primaria, pero resultó. Yo conocí el cuarto del rescate. Atahualpa se compromete a llenar el cuarto del rescate de oro y manda a sus, ¿qué será? A todos sus subalternos, sus súbditos, a darle información que traigan el oro de todo. Exacto, los tributarios llenan el cuarto de oro y ¿qué creen ustedes que pasó? Entonces, esto del rescate no es, y por eso le pongo historia, leyenda negra, leyenda rosa, porque hoy, digamos, un poco con esta tensión que se ha armado, no en Colombia, sino en el mundo, y se ha ideologizado todo, cuando se habla de esto se quiere decir que es una falsedad, y eso, digamos, está ahí en la historia. En fin, rescate de oro, perlas, toda la Guajira todavía, hoy se sacan perlas, pero son siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso principios del siglo XX. Y pues también tomaron indígenas como esclavos. Adelante. Aquí hay una cosa importante, Américo Vespucio, bueno, y por eso el continente se terminó llamando América y no Colombia, que todo el mundo no, perdón, pero algunas personas se preguntan por qué el continente no se llama Colombia, pero este señor va a ser uno de los viajes hacia 1500, hacia el año 1500, y parte de la información que Américo Vespucio hace se la entrega a Juan de la Cosa, que también va a estar en esos viajes, y muy interesante. Ahora les voy a mostrar ese mapa hecho en piel, en cuero de vaca, ¿cierto? Juan de la Cosa identifica un monte que le coloca el monte de Santa Eufemia, y todo parece indicar que en el año 1500 los navegantes estos, Vespucio y de la Cosa, logran desde La Guajira ver el cerro, o sea, porque es que ellos no llegan a Santa Marta, ¿cierto? O sea, desde La Guajira, desde una parte de La Guajira, que no podemos decir exactamente el sitio en que llegan, y colocan el cerro de Santa Eufemia. Eso es una suposición, pero siguiente, pero el mapa es este, ¿cierto? El mapa es este, está en Madrid, y efectivamente allí vamos a encontrar lo que sería el Cabo de la Vela y lo que sería Santa Eufemia, que se supone
que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es el primer mapa, el mapa mundi de 1500. Esto es una maravilla. Y fíjense ustedes que hace, no sé, 50 años no se lograba detectar o determinar que hubiera un sitio que se llamaba Santa Eufemia. Los montes de Santa Eufemia no se lograba detectar. Y hoy, con la inteligencia artificial, etcétera, imagínense ustedes leer eso que está ahí. O sea, leer eso, ¿cierto? Muy difícil. Y hace un par de años se logra establecer que efectivamente Juan de la Cosa, al lado del Cabo de la Vela, señala un sitio que le llama los Montes de Santa Eufemia. Pero no nos vamos a detener ahí. Muy bonito el mapa, muy maravilloso, pero no es el objetivo de la charla, pero es bueno que lo sepan. Entonces, vamos a encontrar otras expediciones en 1501, Bastidas y Juan de la Cosa. Esta expedición sí se acerca un poco más a lo que es La Guajira, Santa Marta, Gaira, Río Magdalena, Golfo de Urabá y Panamá. Y, digamos, cuando uno mira esta expedición de nuevo, como les decía ahorita, de la envidia que le da a uno ir a, a Tunja y ver la acta de fundación, es una envidia que esta expedición de Bastidas de 1501 está con los nombres y los apellidos de los navegantes. No sé si todos, pero la gran mayoría. Cuánto costó la expedición, quiénes la financiaron, etcétera. ¿Y por qué digo la envidia? Porque cuando nos vamos 25 años después, 1525, 1526, no encontramos estos detalles. O sea, infortunadamente no encontramos los detalles de la expedición de 1501. Entonces, esta es una expedición donde Bastidas pasa ya por el frente de Santa Marta, se supone que llega a Cinto o Cinta, como se dice en ese momento, pasa por el frente de Santa Marta, pasa por Gaira, bautiza el río Magdalena por el día, ustedes saben, pues por el Santoral, había que ir bautizando por el nombre del santo, por donde se pasaba. Por eso se supone que Santa Marta, ellos debieron pasar en esta época el 29 de julio. Eh, Luego de 1501, la otra gran expedición es de Rodrigo Hernández de Colmenares en 1510. Llegó con 60 hombres a Gaira y ahí viene pues todo, un poco la parafernalia, por decirlo de buena manera, de mis paisanos gaireros, yo soy de Gaira, se hay en torno a la batalla de Gaira. Hay unos hechos importantes, tanto en 1501 como en 1510. Eh, los conquistadores van a dejar, algunos dicen que por olvido, por accidente, otros dicen que los dejan a propósito como lenguas o como traductores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar en 1501 es que un señor, incluso con nombre y apellido Buenaventura, se queda en este sector y va a ser recogido al año siguiente y en Gaira, en 1517, se salvan y desaparecen en tierra y no hay ninguna información si fueron muertos, si murieron o si hay ¿cómo me podrá decir? Un emparentamiento, no sé si esa palabra exista, con los indígenas locales. Y esto lo digo porque ahora, más adelante, voy a tratar el tema de lo que podría ser el mestizaje. Seguimos con las primeras exploraciones y todavía ya Santa Marta está, digamos, descubierta en 1501, ya vamos por 1514 y todavía no se funda la ciudad, pero siguen pasando. ¿Y por qué pasan? Porque hay que recoger agua, hay que recoger comida, etcétera. Entonces en 1514 pasa Pedrarias Dávila, que es el primer gobernador de Castilla de León, y que es toda la costa del Darién hasta Santa Marta, una inmensa flota de 15 naves y 1500 hombres. Y aquí viene lo que les comentaba ahora, la India Matuna. La India Matuna, hay una cosa importante con el nombre. Los que conocen Cartagena saben que hay el mercado de Cartagena, hay un sector de Cartagena que se llama la Matuna. Todavía nos preguntamos qué relación tiene esa zona de Cartagena que se llama la Matuna, una zona como de mercado, una zona popular, con los indígenas de Santa Marta, que se supone que a la llegada de los conquistadores se llamaban Matuna. Este señor, Fernández de Oviedo, un gran cronista, viene con Pedrarias Dávila y dice que
después de una refriega, unos enfrentamientos con los indígenas, toman presos a varias mujeres. También, pero él se refiere eso básicamente a las mujeres y dice que tiene que haber una princesa, o él dice que podría ser la hija del cacique, porque las demás mujeres tenían como un servilismo hacia ella. ¿Sí? Él pone eso y dice que es una niña adolescente, unos 14, dice, es adolescente, 14, 15 años, pero ¿qué es lo interesante en esto? Que él dice que él no había visto una blancura en América como la que ve en esa niña. Y él dice una blancura de las mujeres de Castilla. ¿Sí? Entonces, digamos, a diferencia de lo que ocurre en México todo esto que pasó queda registrado, ¿cierto? Con nombres y apellidos. El español que fue allá y se metió con una indígena y después la dejó, está registrado. Aquí no quedó eso, infortunadamente. Entonces, lo que pasa es que le ponen un especular. Bueno, pero esta niña, 1514, es adolescente, tiene 13, 14 años, pero resulta que en ese primer viaje de Bastidas dejaron a un señor en 1501, pero la especulación, punto suspensivo, porque no podemos decir más nada. Pero lo único cierto es que él dice que es una mujer blanca como las de Castilla, las otras no la eran, era ella. Y dice después que murió de tristeza en el Darién. Muchas personas tampoco le creen que haya muerto la pobre niña de tristeza en el Darién. Lo único cierto es que va a morir allí. Un sitio sagrado, una tuna. Bueno, ella es judí, Nubita. Nubita es indígena Kogi, líder Kogi y conoce muy bien el sector. Gracias, Judith. Entonces, y vamos a llegar pues a 1524, el 6 de noviembre, esa capitulación a favor de Rodrigo de Bastidas. Sigamos. Entonces, en esa capitulación, ¿qué se dice? Puse en amarillo, se ve un poco feo, pero lo puse en amarillo para resaltarlo. Bastidas debía poblar Santa Marta dentro de los 2 primeros años a partir de la capitulación de 1524, con al menos 50 vecinos, de los cuales 15 fueran casados y viajaran con sus mujeres. Entonces, específicamente, o sea, no es una especulación. Lo de la India Matuna es una especulación si es mestiza o si no es mestiza. Esto no, ¿cierto? Aquí se le están diciendo a Bastida, va con hombres, algunos hombres casados que vayan con sus mujeres. ¿Y por qué lo digo así y por qué lo pongo en amarillo? Porque la discusión que se da en Santa Marta hace 3 meses, 4 meses, 6 meses, es que aquí no llegaron mujeres. Y hay un error, hay un error. Se les olvida que Colón llegó en 1492. Es que ponen a Bastidas como si hubiera llegado con Colón en 1492. ¿Cuánto hay de 1492 a 1525? ¿Cuánto? Es más, uno podría decir que Bastidas pudo venir con hombres, porque él salió de Santo Domingo, no salió de Sevilla. Uno podría decir que Bastidas vino con hombres y con mujeres que nacieron en Santo Domingo, que podrían tener 30 y cuántos, 7 años, o sea, 24, 25, 26. Entonces, hay un error conceptual de pensar que cuando vino Bastidas en 1525 eran las mismas condiciones que cuando vino Colón en 1492. Ya habían fundado varias ciudades, sobre todo en el Caribe, ¿cierto? Y esos hombres y esas mujeres sin ningún problema podían tener 30 y pico de años, nacidos en el Caribe. Entonces, ¿vinieron mujeres? ¿No vinieron mujeres? No nos dice esto, ¿cierto? Ahí están. O sea, le dicen a Bastidas que tiene que traer hombres casados con sus mujeres, ¿cierto? Porque podían estar casados y dejarlos en Sevilla. No, se las traen, ¿cierto? Bueno, además de las vacas, las yeguas y toda la economía, digamos, que van a hacer en torno a eso, ¿cierto? Porque nosotros cuando éramos pequeños, chiquitos, allá en el pueblo, uno no se imaginaba que ese burrito, que ese caballito, pues
eran originarios de acá. No. O sea, todos esos cuadrúpedos, o la gran mayoría de esos cuadrúpedos, fueron traídos por la colonización. También se le autorizó para llevar en su expedición los indios esclavos tomados en la provincia de Santa Marta y que habían sido llevados a la Española, que es Santo Domingo, Haití y Puerto Rico. O sea, cogieron esclavos acá, indígenas, y se los llevaron para allá muchos años y luego le dicen, repátrielos, por decirlo de alguna manera, tráigalos como lenguas, como se le decía a los traductores. Entonces, primer de las tantas preguntas que había ahí, había mujeres, había mujeres. Los indios eran esclavizados, había negros, entonces toda una discusión, no había negros, aquí no trajeron negros. En 1526 se autorizó a Juan Ruiz para llevar a Santa Marta 2 esclavos negros para el servicio de su casa y ahí está pues donde se consigue la información. O sea, todo esto para decir, y lo quise poner con fuentes porque entonces van a decir, no, que está especulando, que está la leyenda negra. No, eso se cae por su peso. Había mujeres, había hombres casados, había indígenas esclavizados y había esclavos negros al momento de la fundación de la ciudad. Sigamos. Eh, el primer asentamiento de Santa Marta debió establecerse hacia el segundo semestre de 1525. El 3 de octubre, o sea, con fecha precisa de 1525, Rodrigo de Bastidas se obligó a pagar el equivalente a la mitad del valor de una carabela a Juan Benítez, vecino de la villa del puerto de Santa Marta. En octubre, o sea, en octubre de 1525 había un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan Benítez, que estaba en una villa que ya se llamaba Santa Marta. Entonces, en la segunda mitad de 1525 Santa Marta está establecida. Y dice Friede es un historiador europeo de los primeros que consulta el Archivo General de Indias y dice, Bastidas hizo hacer por 2 veces pueblo a los cristianos pobladores de esta tierra. O sea, él lo que nos está diciendo ahí es que Santa Marta, por unas circunstancias muy especiales, fue, entre comillas, fundada 2 veces. Sigamos. Bueno, y aquí una cosa más medio chistosa, ¿no? El nombre de Bastidas. Aquí en Santa Marta hay un colegio que se llama Rodrigo Galván de las Bastidas. Yo siempre me pregunté, pero ¿de dónde? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Será que suena más bonito? Porque pues, era Rodrigo de Bastidas, ¿no? Y el nombre oficial del colegio es Rodrigo Galván de las Bastidas. Pues lo que uno se da cuenta con la información que uno escarba ahí es que su nombre original, pues antes era Rodrigo Gutiérrez de Bastidas, que había nacido en Sevilla, etcétera, pero que finalmente, por diversas circunstancias, el apellido Gutiérrez se lo quita y va a ser conocido como Rodrigo de Bastidas. Pero el Rodrigo Galván de las Bastidas, por ningún lado, definitivamente he encontrado que se llamara así. O sea, ¿dónde se inventaron los samarios, el Rodrigo Galván de las Bastidas, que terminaron cometiendo el error de ponerle hasta un colegio el nombre? Esas se las debo, esa respuesta no la tengo. Sigamos. Un sello postal de los años 60, sigamos. Bueno, aquí viene el otro, digamos, otro de los temas recurrentes de nosotros, los samarios y los historiadores, si era o si no era notario. Casi toda la literatura hace referencia a Bastidas como notario. De acuerdo con esto, Bastidas sería el único de los pocos intelectuales de la conquista, porque los demás eran soldados, guerreros. Ser un notario, un escribano, le da un estatus muy elevado. Cuando uno revisa de nuevo a Fernández de Oviedo, que fueron contemporáneos y hasta disputaron algunas cosas porque Fernández de Oviedo iba a ser gobernador de Santa Marta, etcétera, y de Cartagena, y disputaban cosas. Nunca Fernández de Oviedo habla de Bastidas como notario. Nunca Fernández de Oviedo habla de Bastidas como escribano. Bastidas, esto, dicen algunos historiadores, viene de una interpretación de una abreviatura que hace un historiador español, Fernández de Navarrete, en 1829, que confundió la abreviatura de vecino con escribano. Sigamos.
Si ustedes lo logran descifrar ahí, se ganan un premio. Ese es esto es, digamos, el documento que consulta Fernández de Navarrete de 1504, donde dicen estos historiadores que se confunde escribano con vecino, que prácticamente yo, digamos, no voy a entrar en esa discusión, yo no soy paleógrafo, yo le pedí a unos amigos paleógrafos que me ayudaran con esto, me dijeron que efectivamente sí hubo una confusión, pero ese documento está allí, ¿cierto? Igual lo pueden pedir porque esta copia no está tan nítida, pero yo le creo, digamos, a estas personas que yo les pedí que son profesionales y que me dijeron que sí, que efectivamente se escriben muy parecido y que al parecer se confundieron. Pero, digamos, ahí tampoco vamos a entrar en esa discusión, pero, digamos, lo que dice esta línea de los historiadores, hay como todo, dos líneas, los otros que dicen, no, ahí sí dice escribano, y de nuevo nos podemos extender aquí toda la noche para descifrarlo. Entonces, pero yo creo que lo mejor es para los historiadores profesionales, con el dato, ir al documento original y tratar de traducir o de descifrar desde la paleografía. Sigamos. Eh, entonces viene el tema de su profesión. Es marinero, es escribano. ¿Sí? Un historiador, Andrés Bernaldez, escribe en el año 1856, en dicho año de 1502, en el mes de septiembre, vino a Cádiz Bastidas, marinero de Triana, capitán y maestre de Soñao, ¿cierto? De nuevo, en ningún momento está planteando que sea un escribano. O sea, es que hoy, fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que está sucediendo hoy en la universidad. Yo soy profesor de la universidad y muchos. O sea, ya hoy nos vemos obligados a poner el título, ¿cierto? Yo no lo hago de pura, pues, porque no soy profesor de tiempo completo, de puro libertario y por llevar la contraria, pero casi que nos obligan a decir Joaquín Viloria, PhD o doctor o magíster. No sé si se han dado cuenta de la correspondencia. O sea, casi que lo obligan a uno a colocar el título superior que ha obtenido. ¿Será que si Bastidas era escribano, será que estos señores iban a volar ese título, ¿cierto? Vayan ustedes a volarle a cualquier doctor, que aquí veo varios en la sala que son profesores, vayan ustedes a volarle el título y pongan licenciado. No, pues eso se van a meter en un problema, ¿cierto? Se van a meter en un problema. Entonces, digamos, uno se da cuenta que aquí no aparece por ningún lado el tema del notario. Sigamos. Bueno, esta capitulación la voy a pasar rápido. La voy a pasar rápido porque no sé cómo voy de tiempo, Edgar. Pero lo que les decía, que esta capitulación es impresionante, los detalles, ¿cierto? Que no la vamos a tener para la capitulación del año 24. Y también hay un poco de dónde salieron, ¿no? Esta capitulación, o sea, Bastidas sale aquí de Sevilla, ¿cierto? Y allí los españoles tienen al pie del detalle, ¿cierto? De todo lo que se movía. O sea, la parte, digamos así, burocrática en términos beberianos, por decirlo, que aunque Weber va a escribir muchos siglos después, pero eso de que tenía todo que quedar registrado. Yo me pregunto, no sé, si al trasladarse a Santo Domingo, crear una ciudad nueva, sin archiveros, sin historiadores, etcétera, etcétera, de pronto lo que nos pasó a nosotros fue esto. Pero lo único cierto, voy a ir pasando rápido de esta capitulación de Bastida, sigamos. Se hace sin la ayuda económica de la corona. Yo les decía a ustedes que la empresa de Colón contó con el apoyo de la corona, pero luego la corona va a decir, no, es que hay unas expediciones menores. O sea, yo con las expediciones menores no me voy a meter. Eso sí, usted me tiene que dar el 25%. Yo le doy el permiso, usted se va a fundar Santa Marta, Cartagena, yo no sé qué, ¿cierto? No le doy un peso,
pero usted me tiene que dar el 25%. ¿Sí? Entonces, estos son lo que llaman viajes menores. Entonces, Bastidas sale con, se diría hoy con el sombrero, a recoger la plata. ¿Y cuántos son? 19 aportantes. O sea, aportaban muy poquito, ¿cierto? Entre comillas. El total de los aportes era de 377.577 maravedíes, que era la moneda en ese momento que circulaba en España, una moneda un poco de origen musulmán. Y luego va a haber una reforma en el año 97 para dejar atrás digamos, todo el tema monetario musulmán, porque ya los españoles pues tienen, digamos, han pasado 5 años en que ya tienen algo de poder, entonces van a crear una reforma monetaria. Y esta iniciativa está en manos de una burguesía media y los mayores aportantes va a ser Alonso Rodríguez, que vamos a ver más adelante, 50.000 maravedíes, Gary Pérez y Juan de Ledesma. O sea, no tenemos unos grandes aportantes. Sigamos. Y Alonso Rodríguez, pues para que se graben ese nombre. 1/4 de los beneficios para la corona, 100.000 para los armadores y el resto se debía dividir entre 3, armadores, Rodrigo de Bastidas y la tripulación. Bastidas trajo un botín que pasó de 56 marcos de oro por un valor de 934.590 maravedíes. Sigamos. Bueno, sigamos ahí, pues. Esto es el mapita que yo les decía cuando ellos salen, salen de España, pasan por las Islas Canarias y ya comienzan a entrar. Esta es la parte de Venezuela, entran por acá, ¿sí? Y es aquí donde ya entran a la parte de lo que hoy conocemos como Colombia. Primero Venezuela, las Islas de los Gigantes, que son Aruba, Onaire, Curazao, Colombia, y luego se regresan a Jamaica, ahí lo toman preso, lo llevan, esto era un sistema depredador, es un sistema, por un lado, depredador contra los indígenas, pero depredador entre los mismos conquistadores, ¿cierto? Entre ellos había una carnicería impresionante. Entonces, cuando Bastidas llega a la Española, porque se está naufragando todas sus embarcaciones, y él tenía prohibido llegar a la Española, porque él no podía llegar a territorios que Colón hubiera descubierto. O sea, estaba prohibido. O sea, usted va por territorios no descubiertos. Pero el hombre se va hundiendo. ¿Qué hace? Pues llega a la Española, ahí lo cogen preso porque incumplió, ¿cierto?, lo que tenía que hacer. Finalmente va a España, le entrega todo el oro al rey y el rey lo perdona y le dice, no, tranquilo, no pasa nada. Sigamos. Bastida regresa, como les digo, preso a España. El rey, ¿cómo se dice? Sí, le conmuta la pena, pues con todo el oro que le llevó, incluso le da otra capitulación. Y Bastida se va a instalar ya en una ciudad que estaba ya constituida en Santo Domingo. O sea, tal vez la primera ciudad, la primera fue Isabela, pero ya no existía. Y se instala en Santo Domingo en 1524. ¿Qué? 1504. Y va a morir en 1527. O sea, Bastidas hace muy pocos viajes a España. Son de estos personajes que uno podría decir que son estos primeros caribeños europeos. O sea, a los otros europeos les comienza a hacer daño. Hay unas personas más fuertes por X o Y razones, ¿no? En términos de salud. Hay otros que sobreviven a eso y Bastidas fue de los que soportó el clima, de los que soportó las enfermedades y va a morir es por una traición de sus propios capitanes. Y desarrolla una habilidad comercial impresionante, se convierte en comerciante. ¿Y cuál era parte de ese gran negocio? La captura de los indígenas y la venta de los indígenas como esclavos. O sea, ya estamos hablando de que han pasado alrededor de 10 o 15 años en el Caribe y prácticamente han desaparecido los indígenas en Cuba, en Puerto Rico, en La Española, en Jamaica, y los indígenas comienzan a ser llevados del continente. Toda la Guajira, bueno, Venezuela, por supuesto, toda la Guajira y Colombia. Ese es el gran negocio antes de la esclavización de los africanos. Entonces, miren esta otra frase de Fride. A Bastida se le concedió la licencia para tomar esclavos
entre los indios y venderlos. Rescate de oro, venta de perlas, etc. Entonces es un gran empresario. O sea, Bastidas se convierte en un gran empresario con sede en Santo Domingo. Y su amigo Rodríguez, su compadre, pone el capital, y Bastidas al final dice: este tipo está allá en Sevilla, yo estoy aquí, no creo que él vaya a coger una embarcación para venirse para acá, y más nunca le mandó los intereses ni las utilidades, más nunca le mandó, y pelearon los compadres, y hasta ahí llegó la amistad. Sigamos y vamos a ver más adelante cómo termina eso. Entonces sigue, o sea, sigue repitiéndose, ¿no? El rescate es la gran actividad económica. En 1512 organiza una armada para rescatar y esclavizar indios caribes. Y como todo, o sea, a Bastidas hay que mirarlo en el contexto del siglo XV y siglo XVI, ¿cierto? Por eso yo siempre he dicho que uno no puede idealizar los personajes, ¿cierto? Hay personas que idealizan a Bastidas, pero Bastidas era de los que decía, como todos los blancos, por supuesto, en ese momento, decían: los indígenas son todos bestias e inútiles, viven y mueren como bestias. Eso lo decía él y lo decían todos los conquistadores, ¿cierto? O sea, no podemos ocultar estas cosas. Eso era el modus operandi, digamos, de la sociedad conquistadora. Era ¿cómo se diría hoy? Un gran ganadero, un terrateniente. Tenía en la española 8.000 cabezas de ganado vacuno. Comenzando la colonia era muchísimo. De pronto hoy un ganadero que tenga 8.000 cabezas y seguramente será, pero hace 500 años 8.000 cabezas de ganado era una barbaridad. Era una barbaridad. Sigamos. Y hoy también. Y hoy también. Exactamente. Entonces, digamos, aquí vamos a ver, ya les hablaba de Gonzalo Fernández de Oviedo, solicitó poblar Santa Marta por diferentes razones, finalmente no lo aceptó, y en 1524 se capitula a favor de Rodrigo de Bastidas. Se le nombra capitán y adelantado al ser tierra de frontera, y tenía el privilegio de repartir aguas, tierras y solares. Era el gobernador, era el adelantado. Adelante. Pero ¿qué va a pasar? Eso es en 1524. Bastidas había tenido un cargo en Santo Domingo que era el jefe del almojarifazgo. El almojarifazgo viene siendo como el recaudador de estos impuestos del comercio exterior. Todo eso se compraba, ¿cierto? Fíjense cómo han cambiado las cosas hoy. O sea, hoy el presidente lo nombra a uno: usted va a ser el director de la DIAN, usted va a ser también. Exactamente. Pero aquí dicen que también lo compran, pero por debajo de la mesa. No, aquí no, aquí era por encima de la mesa, ¿cierto? Vamos a rematar las rentas del almojarifazgo de Santo Domingo. Y Bastidas dice: yo pongo tanto, y el otro dice tanto, 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 ¿cierto? Era como una subasta, y la gana el señor Bastidas. O sea, las rentas, y todo parece indicar, uno podría decir que fue trampa, pero otros podrían decir dio mucho, y resulta que el comercio no daba para tanto. Entonces, en 1525, cuando Bastidas ya está listo con sus embarcaciones para salir para Santa Marta, el administrador de la Real Hacienda dice: un momentico, que usted nos está debiendo plata, y si usted no paga, no puede salir. Entonces, ahí es donde viene el gran lío de Bastidas de por qué no puede salir en 1525. Pero resulta que ya esta tierra tiene una capitulación, y todo es de Bastidas. Los indios, el oro, las perlas, todo es de él. Y él le va a dar una parte al rey, etc. Y Bastidas se da cuenta que esto es como una especie de piratería. Los que estaban en Cuba, en Santo Domingo, dice: allá no hay gobernador. Entonces tú podías llegar y coger, ¿sí? Cogían 150 indios para Puerto Rico, 200 indios para Cuba, ¿cierto? Y Bastidas, oye, pero eso es menos, ¿sí? Entonces, viene y ahí viene, digamos, ahí viene, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cómo Bastidas resuelve que no le sigan sacando lo que él consideraba que era propio, ¿cierto?, para beneficio de otros particulares.
Entonces, el primer lío era con la hacienda, la Real Hacienda. El segundo sostenía un pleito jurídico con los herederos. Alonso Rodríguez, recuerden ustedes que su compadre de Sevilla, y cuando está en lo mejor del pleito, muere el señor Alonso Rodríguez. Y Bastidas de papayita, tal. Queda la mujer sigue haciendo el pleito, a los 6 meses muere la mujer. Y quedan los 2 hijos de Alonso de Rodríguez menores. Bastidas dijo, ya coroné aquí, no hay ningún problema. Estamos hablando de 1506 más o menos. Pero el tiempo pasa, a todos nos pasa, por eso nos volvemos viejos. Pues pasaron 20 años, los hijos del señor Rodríguez se crecieron y en 1525 le llegaron a Santo Domingo. Cuando Bastidas iba a montar, no señor, usted me está debiendo esto. Segundo problema de Bastidas. O sea, la Real Hacienda por un lado y el pleito jurídico con los herederos que se crecieron y ya eran los muchachitos de 22, 23 años y pararon a Bastidas. Entonces, ahí va a tener esa dificultad Bastidas. Sigamos, ya ahí tiene dos problemas y se le están metiendo en la casa. Entonces, lo que Bastidas decide es armar una pequeña comisión a cargo del capitán, ese no está ahí, pero sí, Pedro Sánchez, con cerca de 80 hombres, dice, ustedes se van a instalar en Santa Marta. O sea, entonces salen a finales de 1525 y por eso, hasta donde yo he podido investigar, y por eso uno podría sostener que Santa Marta es fundada en esta primera ocasión en 1525. Pero Bastidas no llegó, ¿cierto? O sea, él manda a sus hombres en 1525, son 80 hombres con Pedro Sánchez, otros dicen que es samaniego, ¿cierto? Hay nombres diferentes, pero lo único cierto es que por eso se dice que Santa Marta es fundada 2 veces, ¿cierto? Utilizan un término para tentar la tierra, ¿cierto? Para ir conociendo, pero también para ponerle tate quieto a todos los que estaban llegando a sacar indígenas y venderlos en el Caribe, donde ya no había indígenas. Adelante. Y Bastidas, pues, por todos los documentos consultados, zarpa de Santo Domingo, finalmente logra arreglar con la Real Hacienda, logra decirle a los muchachitos estos, momentico, vamos a negociar, logra zarpar el 28 de mayo de 1526. Y aquí pues encuentra a Pedro Sánchez, que ya había hecho una población, que por eso podemos seguir diciendo que fue en 1525, pero Bastidas llega en 1526. El Estado Mayor va a ser Pedro Villafuerte, teniente, Álvarez Palomino, maestre de campo, Juan Cuadrado, etcétera, etcétera. Sigamos, ya vamos terminando. Entonces, Ernesto Restrepo Tirado, el gran historiador, pues colombiano, no es samario, pero el gran historiador que escribe sobre Santa Marta, dice, Bastidas desembarcó en Santa Marta el 29 de julio de 1525, pero no cita una fecha. Y miren lo que dice la nota del editor de la Academia Colombiana de Historia. No deja de ser extraño que Restrepo no hubiera conocido los documentos que en el mismo Archivo General de Indias compruebas que Bastidas salió de Santo Domingo para fundar a Santa Marta solo el 28 de mayo de 1526. No. Adelante, no, esa discusión no. Adelante. Y entonces vienen las versiones encontradas. Aquí viene el benévolo, ¿cierto? Que era buena gente, que no era buena gente, y muchas de estas cosas que van a coger, a tomar los historiadores más tradicionales es ¿cómo se llama esto? De cronistas que incluso no conocieron no fueron contemporáneos con Bastidas. Por ejemplo, este Gonzalo de Vides fue una persona, ¿cierto?, de 1527 que tuvo problemas con Bastidas. Entonces dice esto, otros dicen que Bastidas tomó 800 pesos, etcétera, y 100 indios esclavos, que compraba mercaderías a tal cosa, y otros testimonios acusaban a Bastidas de llevar preso a Santa Marta al cacique de Bonda y a su hijo, por quienes debieron pagar un rescate elevado de 500 pesos oro. ¿Por qué pongo esto en amarillo y por qué lo resalto? Porque se está
recurrentemente diciendo que el cacique de Honda se abrazaba con Bastidas, que esto, o sea, mira, aquí nos está diciendo una fuente, que no soy yo, o sea, yo estoy citando aquí, ojo, que no va a decir, no, que Viloria dijo, no, esto no digo yo. Y en el libro está la fuente. Y en 1534, ya muertos Bastidas, Bastidas murió en 1527, en 1534 se sentencia contra la familia de Bastidas para pagar a los descendientes de Alonso Rodríguez. Miren ustedes cuánto duró el pleito. Duró 30 años exactamente, 30 años. Pero finalmente fallaron a favor de los Rodríguez y en contra de Bastidas. Sigamos, ya vamos terminando. Entonces, aquí siguen las versiones. En este caso, Rodrigo Grajeda, se dice Grajeda, sí, tiene una opinión favorable de Bastidas, pero una opinión muy mala de Palomino. Dice Grajeda que Rodrigo de Bastidas había ganado y pacificado la tierra y la provincia. Sigamos. Bueno, y viene la muerte de Rodrigo de Bastidas. Muy rápidamente, bueno, no podemos detenernos ahí, pero en últimas hay una salida, en estas salidas de rescate, y los capitanes cuando regresan con, digamos, con el botín, Bastidas hacen una distribución del rescate, los capitanes no quedan complacidos y van pues y atentan contra Bastidas. Recuerden ustedes que esto era una empresa privada. O sea, no había una financiación oficial. Entonces Bastidas o cualquier conquistador hacían una salida de campo, recogían, no se puede decir cualquier cosa, 1.000 pesos oro, ¿cierto? Y 500 pesos tenía que ser para lo que estaban debiendo en Sevilla, porque era una empresa, ¿cierto? Pero los capitanes que estaban ahí, que estaban muriendo y todo, ellos decían, no, pero los tiene que pagar. Y viene esa refriega, atacan a Bastidas, queda malherido, no hay hospital, no hay nada, y lo que hacen es sacar a Bastidas. Se supone que él quería ir a Santo Domingo y llega finalmente a Santiago de Cuba. Cuando uno ve el mapa, no traje el mapa aquí, pero es increíble, cuando uno ve el mapa, saliendo uno de Santa Marta, pasa por Jamaica y ahí llega a Santiago de Cuba, que es la parte oriental, oriental y sureña de Cuba. Bolívar, pues, a estos tipos, los agresores, los criminales, como se le quiera llamar, dan la vuelta a la Sierra Nevada de Santa Marta, salen de Santa Marta, pasan por Gaira, pasan por lo que sería Valledupar, todavía no existía, y llegan, dan la vuelta y salen a Dibuya, más o menos a la Ramada. Ahí los coge, el gobernador los está esperando, sus lugartenientes los mandan a Santo Domingo y los mandan a la horca y Bastidas muere en Cuba en 1527. Sigamos. Bueno, ya las reflexiones finales, o sea, lo que vemos, su origen es un hombre humilde, no se confirma de que haya sido escribano o notario, al igual que sus padres fueron marineros. Se instala en Santo Domingo muy temprano, es de los primeros que quedan ahí. Se dice que después de la familia Colón, la familia más ilustre de Santo Domingo es la familia de Bastidas. Yo tuve la oportunidad de ir a Santo Domingo y conocí la casa, lo que dice la casa solariega de Rodrigo Bastidas, es una casa impresionante. Tiene 500 años y se mantiene impresionante. Se instaló en Santo Domingo, se convierte en hacendado y funda pues la ciudad entre 1525 y 1526. Por eso pongo lo de Pedro Sánchez a propósito del chiste que no nos vayan a cambiar la fiesta, no. O sea, en realidad, o sea, llegan en 1525. Adelante. Sigue. A Bastidas, bueno, entonces yo lo que digo es ni leyenda negra ni leyenda rosa. Contemos la historia a partir de los documentos de archivo. A Bastidas hay que leerlo en su contexto del siglo XVI. Es un hombre finales del siglo XV y el siglo XVI. Los conquistadores españoles no fueron invitados por los caciques, ni de Bonda, ni de Gaida o Taganga a fundar Santa Marta. O si fue así, pues tenemos que mirar el documento. La conquista funcionó como una empresa privada, ¿sí? Una empresa privada. Los gastos de esa empresa, infortunadamente, los pagaron los indígenas con sus bienes, oro, perlas y su trabajo. Fueron esclavizados o fueron encomendados, porque después de la esclavitud vino lo que se llamó la encomienda. Sigamos.
Los conquistadores eran unos hombres ambiciosos y miren ustedes, no solamente la violencia iba contra los indígenas y los negros, contra ellos mismos. O sea, a Bolívar lo matan otros españoles. A Bolívar no lo mataron los indígenas ni lo mataron los negros, los propios soldados españoles blancos. Las leyes eran muy laxos para ellos, pero muy estrictas para indígenas y para los esclavizados. Estaba permitido la esclavitud de indígenas y afros, pero dominaba el machismo. Los conquistadores eran portadores de la fe cristiana y actuaban en nombre del rey. Esto implicaba desconocer las creencias del otro, así como las autoridades locales. Sigamos, ya con esto termino, Edgar. La ciudad cumple 500 años y esta ocasión debe ser aprovechada para conocer nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Esta es una parte de la historia, yo siempre lo digo humildemente. Esto no es la historia revelada. Hay falta muchísima cosa por investigar y de hecho hay un proyecto en este momento con CAF que se está desarrollando y el Archivo General de Indias, ¿cierto? O sea, se van a traer una serie de documentos históricos sobre Santa Marta para que los historiadores se pongan a investigar sobre y traerlos aquí, ¿cierto? Porque ustedes saben lo costoso que implica ir a España a hacer esto. Y conozcamos precisamente nuestros aportes de la música, el baile, la cocina, la literatura, los pueblos originarios, la población afro, el mestizaje de la que somos, la arquitectura de diversos orígenes, la precolombina, la colonial, la republicana y la neoclásica. Y también la economía en sus diferentes variables. En últimas, lo que yo con esto cierro, lo que digo es que sea un motivo esta conmemoración de los 500 años de Santa Marta para conocernos mejor, para tener ese sentido de pertenencia que a veces se nos pierde porque no sabemos exactamente de dónde venimos y a veces para dónde vamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, muy amable. Yo quisiera hacer, doña Ali, no sé si nos quiere acompañar, llegó un poquito por acá, así. Antes que la doctora Ali nos acompañe, la, la alcahueta que tenemos aquí en Cajamá para estos proyectos, agradecemos. ¿En acuerdo de qué? Ah, bueno, ahorita. Bien. Adis, ¿quiere decirnos algo de este proyecto nuevo, lo que queremos hacer, etcétera? Muy buenas noches. Bueno, qué alegría volvernos a encontrar. Digo volvernos a encontrar porque de verdad que tenía mis raticos que no llegaban. Em, Siento que la sala está bastante concurrida y eso es un halago para Cajamac. Saber que hay personas interesadas en saber la historia de Santa Marta, de la provincia de Santa Marta y que ustedes realmente son los que alimentan todas estas partes culturales, pedagógicas que durante muchos años hemos venido trabajando con el doctor de Edgar, con nuestro amigo Joaquín y muchas personas más, historiadores que han estado en este proyecto que por iniciativa de Edgar Rey algún día sentados, o no sentados, sino casualmente en el museo, se cristalizó la idea de hacer estos encuentros, estas tertulias, que creo que han sido fabulosos porque la caja de compensación en cabeza de la doctora Marta García Valencia ha pensado de que es un esfuerzo que vale la pena para entregarle a Santa Marta como un regalo de de este gran trabajo que han venido haciendo ustedes, doctor Edgar, doctor Joaquín, eh, y que ha sido de verdad que muy valioso y están reposados en 10 tomos, que va a ser el regalo que Cajamat le va a entregar a la ciudad en sus 500 años. Y pensando con Edgar y con todo el equipo que ha venido trabajando durante este tiempo,
porque no vamos a ponernos a mencionar nombres, porque la verdad es que es una lista larga de 10 años de estos grandes historiadores, estos doctores que se han ocupado para brindarnos sus conocimientos durante sus estudios y durante todas sus investigaciones que han hecho. Nosotros pensamos de que sí, que es importante continuar, darle continuidad a estos encuentros con otros temas muy específicos, pero también de gran importancia porque siempre vamos a hablar de Santa Marta y yo no voy a entrar en detalles porque lógicamente se lo voy a dejar a los expertos, que son ellos los conocedores de todos estos temas, porque de verdad que soy un aprendiz más de ustedes. Soy una persona que estoy con mi mente bastante amplia para recopilar toda la información que ustedes nos den, porque es rico revivir la historia, es rico sentirla y conocerla, quizás mucho porque todos no las conocemos. Entonces, siento de que ustedes, profesores, maestros, doctores, no sé cómo llamarlo, pero tienen todos los títulos agregados porque son los que nos están retroalimentando de toda esta historia y de toda esta investigación que ellos han hecho durante todos estos años. Entonces, a mí no me queda más sino darle las gracias, nuestra gratitud en nombre de nuestra directora administrativa, de nuestro funcionario del Consejo Directivo, en nombre de la ciudad de Santa Marta. Gracias a ustedes que se han empeñado cada mes venir a enseñarnos, a contarnos historia, que es más, le confieso, yo no conocía muchas cosas. Soy de Bonda y de verdad que de aquí aprendí algo que después de una de esas charlas me fui a conocer lo que ellos hablaban. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y pues yo no les voy a adelantar nada, pienso que ustedes tampoco porque se lo vamos a dejar en Bueno, ya, como para ya fuimos viendo para lo que viene, para Bueno, lo que viene, pero esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera solamente, como siempre, voy a hacer dos comentarios rápidos para que ustedes pregunten. Primero que todo, cuando yo decidí estudiar en Sevilla, pues uno va con la ambición de ver el gran monumento a don Rodrigo de Bastida, ¿verdad? Y uno se va contra el muro cuando llega a Sevilla y no encuentra absolutamente nada de don, ni siquiera era don Rodrigo. Joaquín le faltó decir que no era don Rodrigo, tampoco era don. Los españoles comenzaron a perratearlo, para decirlo en términos de hoy, el don. En el diccionario de las autoridades dice que precisamente se está haciendo mal uso del don. El don no era todo el mundo, ¿cierto? Y yo salí a Sevilla, a Triana, y a preguntarle a la gente, no. Me dijo, aquí el único Rodrigo que conocemos se llama Rodrigo de Triana, y la estatua queda allá. Y para allá me fui, una cosita pequeña, y está el hombre así, tierra, tierra, tierra. Porque ese era el que iba con Colón y él fue el que gritó tierra. Entonces, Rodrigo de Triana. El otro Rodrigo, el de nosotros, menos que era Galván, no lo encontrábamos. En un curso abierto, porque las calles de Sevilla todas tienen nombre, como termina aquí el nombre la de Santa Marta. Vamos a ver si hay una estatua, un monumento, una plaza, una calle, un callejón. En esos cursos libres que tiene uno la posibilidad de ir a Europa, en Sevilla, en la UPO, pues asistía a un curso en la tarde, de 3 a 5 tal vez, o 3 a 6, de un tipo maravilloso. Conocía el desarrollo urbanístico de Sevilla, Antonio no sé quiéncito se llamaba el señor, se llama. Ahora ya vino el profesor Miura, ¿te acuerdas que vino el año pasado y me trajo un libro de la urbanística de Sevilla? Entre ellos escrito uno por Antonio. Y me dice, le digo, oye, yo soy de Santa Marta.
yo ando buscando a Rodrigo Bastida, una calle, una plaza, ¿cómo se llama eso? Una estatuita, para ver si me tomo la foto y la muestro allá que sí estuve aquí. Me dice, pues no la vas a encontrar, porque no existe. Busca en las calles y en los barrios nuevos. Y preciso me mandó a las calles nuevas. En 1992, con los 500 años, vamos a decir una cosa así medio rara, el Instituto de Crédito Territorial de allá hizo unas casas nuevas, casi que el modelo, son las callecitas y las cosas. Digo el Instituto, el INURBE también, ¿no? Podría llamarse después. Y evidentemente ahí encontré una callecita medio triste, Bastida. Los vecinos, yo me puse ahí a esperarlo. Si sabían quién era Bastida, ni idea, ni idea. Y había una placita. Oye, usted sabe, ni idea. Bien, me pareció interesante esa referencia. Y lo otro es que encuentro a un señor del Real, Mana, alguna de esas, como dice Joaquín, el archivo, que no viró Restrepo. Ahí están unos documentos, parte de esos documentos, casi todos se los facilité a Joaco. Y precisamente el tema de si era licenciado, si era notario, si era escribano, y evidentemente lo que aparece es la equivocación de paleografía. Alguien podría decir, no, está equivocado. Entonces yo dejo eso ahí de Bastida, el señor, y lo que sí es cierto, por lo menos yo no sé, ahorita la leyenda dominicana, hace 4 meses, 3 meses estuve en República Dominicana y claro, no va para Bastida, como dice Juaco. Hoy está convertido como un club social, lo arriendan para espectáculos. Pues no cabría Shakira ahí porque cabría mucha gente. Pero estaban arreglándolo, casi no pude verlo porque estaban. Pero evidentemente a uno de los guías turísticos me dijo, ustedes son parientes de nosotros, porque de aquí Bastida se fue con un poco de dominicano. Cualquier ahorita lo que voy a decir, oye, ese man allá, el guía turística me lo dijo. Yo se lo dije ahorita a Pacho, ¿no? El man dice, de aquí se fueron dominicanos jóvenes con Bastida, por eso ustedes son parientes de nosotros, los de Santa Marta. Yo dije, pues sí, este man, este negrito tiene razón. Eso se los cuento como una cosa que pasó recientemente. Y lo otro que quiero decirles es una cosa que me parece simpática. Nosotros nos autollamamos samarios. ¿Y por qué? En España hay creo que 2 o 3 ciudades de Santa Marta. Hay una al lado de Salamanca, que queda ahí, atravesando el río Torne, el Lazarillo de Torne se llama el sitio, ¿no? Lazarillo de Torne. Uno atraviesa el río y ahí está la ciudad. Es una ciudad dormitorio. Allá viven los obreros que trabajan en Salamanca. Oye, ¿cómo son ustedes? ¿Cuál es el gentilicio de ustedes? Santa Martinos. Santa Martino. Entonces comencé a decirles que yo era de Santa Marta y que nosotros éramos samarios, como así. ¿Y de dónde? Bueno, esa discusión terminó chévere porque en esos días estaba Falcao de moda, y entonces yo me les metí por el lado de Falcao, que ellos decían que era brasilero. Y, y lo otro que quiero contarles, que siempre se me olvida, hay otra ciudad pequeñita que se llama Santa Marta, que queda en Badajoz, ¿cierto? Y esa ciudad pequeñita se llama Santa Marta, y ahí son santamartenses, ¿sí? Santamartenses. Y la patrona es Marta de Betania, mi querido obispo, Marta de Betania. Esa es otra discusión, que también ahora día alguien me consultó que si era Marta de Astoga, de Astoga del 23 de febrero, de enero. Y yo le decía, no tengo respuesta en este momento. Entonces, estos daticos es para que nos permitan que hay muchas cosas, como decía Joaquín, que nos dejan para pensarlo. No decir esto, casarnos aquí y allá. Hay muchas cosas que decir. Entonces, en esa reflexión, ¿verdad? Los documentos para superar lo que hemos hablado del historiador dominguero, ¿cierto? Es el historiador que necesita documentos,
¿cierto? Lástima, como dice Joaquín, no había, no encontramos el acta, pero ese es un mal que tuvieron la mayoría de las ciudades en América Latina porque muchos de esos conquistadores no sabían ni escribir, por eso siempre se les obligaba a traer escribanos. Y una última cosa que quiero decir es recuperar de Joaquín. Cuando Joaquín anota que el primer viaje en 1501, que pasan por aquí, que encuentran las desembocaduras del río Cariguaña, no Yuma, eso es otra equivocación. Yuma es arriba, Yuma es en el sur. El país eso se llama el río amigo, el país amigo. El de acá es Cariguaña, como decían los chimilas, que eran los que vivían aquí a la orilla del río. Y él lo bautiza dice Bastida, el 1 de abril de 1501. ¿Cierto? ¿Y por qué, como bien lo decía aquí? Es que toda esta región nuestra tiene ríos con agua fresca, que es una de las características que tienen que tener esta fundación. En el tomo 5 está precisamente, si ustedes lo tienen en la casa, mírenlo, aquí está el mapa que con la ayuda de un historiador popular, local, un hombre como el capitán Ospina Navia, se sentó con los documentos que revisó Ospina Navia, capitán Ospina Navia. Se sentó con el pintor, creo que es cataquero, Carlos Suárez tal vez, que vive en Gaira, y dibujaron esta portada. Es un cuadro que tiene la esposa del Capi Ospina. Este cuadro que es cómo se imagina el Capi que fue esa batalla de Gaira en 1510. Entonces, creo que tenemos bastante trabajo para seguir avanzando. Entonces, ahora sí dejo abierta la discusión, la conversación. Allá hay una pregunta. Sonido. Joaco, Edgar. De 1501 a 1510, Joaco, que ahorita vi que se pasó o no estaba ahí, la llegada de los españoles a nuestro territorio, especialmente a Bonda, antes que Gaira en 1510, en 1502, la pregunta es, Cristóbal Guerra, Ojeda o Rodrigo de Bastidas llegaron a Cinto. Ok, listo, muy bien. Voy a pedirles el favor a todos. Pregunta concreta para que Joaquín, va anotando Joaquín. Bueno, listo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere preguntar? A ver, doctor. Bueno, felicitarlos a ustedes por esta magnífica conferencia, al doctor Viloria, y esta iniciativa para conocer más profundamente la historia de Santa Marta. Nosotros que somos bogotanos, pero ya radicados acá y mucho tiempo ya viviendo, queremos conocer mucho más esta realidad de esta bella ciudad que nos ha acogido con tanto cariño. Le agradecemos al doctor Viloria pues que nos ayuda a esta ilustración. Yo quisiera que me explicara si esa famosa leyenda sobre si Rodrigo de Bastidas, que pensé que usted iba a hablar de eso, benévolo, claro, la primera etapa de Bastidas es capturando indios, llevándolos a Santo Domingo, algunos de ellos presos y demás, esclavizados, pero después, 20 años después, regresa a esas costas que él había recorrido, entre ellas esta bahía de Santa Marta. Se enamoró seguramente esta bahía después de 20 y tantos años
y regresó a fundar la ciudad y bueno, mandó a aquellos expedicionarios primero, en fin, lo que usted contó. Pero la leyenda es, si es cierto o no, que él tuvo un trato más benigno, llamémoslo así, con los indígenas, trató siempre de negociar con ellos, en fin. Y esa es la razón por la cual este grupo de fascinerosos con los cuales él venía, ¿no? Pues lo asesinan porque no era suficientemente enérgico para obtener riquezas, para obtener de los indios lo que ellos debían entregarle a los conquistadores. Entonces, porque si no, ¿cuál es la razón por la cual lo acuchillan? Claro. ¿No? Ok. En esa noche famosa en que él es asesinado, pues queda mal herido y después va a morir en La Habana, ¿no? Bien. ¿Quién más? Y terminamos. A ver, profe. Les agarré. Sí, puntual. Muy buenas noches a todos y a todas. Puntualmente, cuando el doctor Joaquín se refiere a la matuna, yo había leído hace rato ya una referencia sobre el Cerro de las Tres Cruces. Y a partir de esa referencia del Cerro de las Tres Cruces, mi pregunta puntual es que muchos de nuestros cerros tutelares alrededor de las bahías tenían nombre. Entonces, a ver si el doctor Joaquín sabe si cartográficamente, nominalmente o toponímicamente, ese rescate está en futuras investigaciones o si hay referencias Ok, de todos gracias. esos cerros. Ok, gracias. A ver, compañero. Bueno, gracias. Felicitaciones también. Me uno a la moción de coterráneo. También somos bogotanos residiendo aquí. Hay una cosa que me llama la atención con respecto al tema de los indígenas y porque recientemente tuve la oportunidad de ver una publicación, digamos, un video largo que hace Discovery Channel sobre lo que es la ciudad perdida. Se narra y se encuentra técnicamente hoy con todas las facilidades tecnológicas de qué formas fueron los asentamientos que se colocaron allá en la Sierra Nevada y que son muchos todavía sin descubrir. Pero mencionaban en eso justamente la migración obligada que hubo desde las costas caribeñas hacia los cerros de la sierra por acción justamente de la llegada de estos conquistadores. Entonces no sé si, por ejemplo, la cultura tairona y todos los que hoy en día están allá tuvieron en su origen esos asentamientos locales sobre la costa y terminaron allá motivados por la conquista. Muy bien, gracias, profesor. ¿Quién más? A ver, allá, la última y listo. A ver, joven. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Bien, seré un poquito puntual. Pues dándonos cuenta de que la mayoría de personas que asistimos a estas tertulias somos mayores de edad y eso, la pregunta es, ¿qué iniciativa tendríamos nosotros o ustedes, ya sea el Banco de la República o Cajamat, para llevar todo esto, lo que hoy conocemos, lo que dieron aquí, a esos colegios, tanto a la educación primaria y a la educación básica, a la educación media, porque ya sabemos que el enfoque ya viene siendo muy eurocentrista, donde elogian mucho a Cristóbal Colón, donde elogian mucho a Rodrigo Bastidas, y pues que incluso nos estamos dando cuenta de que llamamos un colegio Rodrigo Galván de las Bastidas, pero no conocemos el verdadero nombre de Rodrigo Bastidas. Esa sería como que la pregunta. Bien, esa la vamos a responder un poquito antes de darle la palabra al doctor Joaquín Cristo. Vea, nosotros. Ah, César. No, dale, César, por favor. La de Bastida. Ok, muy bien. Miren, a raíz de lo que el joven ha preguntado, cuando comenzamos hace 10 años, ¿no, Adi? En el año 2015, lo primero que dijimos, vamos a atacar a los colegios. O sea, vamos a que los colegios vengan. O sea, los colegios, no los estudiantes posiblemente, ojalá vengan los estudiantes de 10, de 11. Maestros, queremos maestros de ciencias sociales, ¿cierto? Y aquí hicimos cartas y la señora Adi en nombre, y no fue posible ni hacer un convenio, y me perdona el secretario de Cultura, de Educación del distrito, ni el departamento. Bueno, difícil. Por ahí una profesora un día me llamó hace unos 3 años. Profe, si quiere yo le reúno unos profesores acá en la mega biblioteca para que usted les hable. No es así, ¿no? Y bueno, aquí nos queda Manuelito Niño y su esposa, dos maestros que han sido fieles
creo que han fallado muy pocas y a veces se conectan desde un pueblo que se llama Pibijay y no saben si existe. Él dice que está en Pibijay y uno no sabe si es verdad. De todas maneras, ojalá, bueno, y el profe de allá del Liceo Senario, se me estaba olvidando, profe, y creo que hay otro profesor, ojalá, de verdad, ojalá hubiese aquí sentados siquiera 20 profesores en ciencias sociales. Y más ahora, cuando se está discutiendo que vuelve la cátedra de historia al pensum. Y ahora que estamos en los 500 años de Santa Marta, y vi una iniciativa que me parece maravillosa. La universidad creo que instaura mañana o hoy, pasado, no sé cuándo, la cátedra Santa Marta 500 años en el Teatro Santa Marta. Va a haber ahí todo una actividad, supongo yo, ¿no? Pero lo importante es que se ha avivado y ahora en este momento estamos necesitando mucho el apoyo de los colegios, de verdad. El programa de historia, los antropólogos, los comunicadores sociales, etc. Sí, yo le complemento un poco a Edgar Rey. Casualmente hoy estábamos hablando porque estamos en el tema de las ediciones del libro que hace falta, el tomo 10 y otros. Y estábamos mirando a ver cómo retomábamos para llevar esto a las instituciones educativas. Si podíamos entregar colección a cada colegio y pues como decirle casi obligatorio, vamos a enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la historia, nuestra historia, que eso es muy importante. Entonces creo que no está muy lejos de lo que estás pensando. Creo que está acorde con nuestros pensamientos porque creo que esa va a ser nuestra tarea de aquí en adelante. Y iría acompañado de esos libros posiblemente con charlas de nuestros historiadores para motivar. Esperemos que sí tengamos pues la acogida y que las instituciones educativas principalmente se interesen de que realmente esto sea realidad. Pedí a Monseñor que nos diera la bendición para estar aquí conforme, pero se va. Sí. Jorge, gracias, Monseñor, por acompañarnos. Por eso era que sentíamos hoy tanto áurea aquí, ¿no? Muchas gracias, Y hay Monseñor. que decir, Monseñor, que tiene usted, la Iglesia Católica tiene a medio mundo comunista rezando por el Papa Francisco. Eh, Jorge, ¿ibas a decir algo? Omar, y terminamos. Vamos a... Gracias. Al profesor Viloria, si en ese momento se pensó en otros nombres para Santa Marta, aunque coincide con la fiesta la celebración de Santa Marta. La segunda, si en ese momento Santa Marta era una aldea o se consideraba la unión de un territorio si se parece al que tiene hoy, digamos. Y además, una necesidad de precisar si el almorifazgo hacía parte de la gobernanza que en ese momento tenían los moros en España, en donde salió de deudor Rodrigo de Bastidas, porque él sale de alguna manera por esa deuda y quedó pendiente de deudas con esa organización. Bueno, Bueno, casi para otra conferencia, pero bueno. sí, no logro responder pues todas, pues lo de, digamos, ese primer recorrido de 1501, 1502. Recuerden ustedes que los nombres van cambiando, o sea, no necesariamente uno encuentra los nombres Bonda, Gaira, los nombres van cambiando. Recuerden ustedes también que es lo que el español entiende. ¿Sí? El español entiende, era moscas o muiscas, por decir cualquier cosa. Era Tairona realmente o Tairo o sí. Entonces hay un problema, un problema de la traducción. O sea, ¿qué quería decir eso? ¿Cómo lo entendió el español? Lo único cierto es que sí, como dices tú, Carlos, digamos, ahí hay un recorrido
por donde llegan los españoles, los nombres no son exactamente lo que nosotros vamos a conocer hoy. Eso amarra un poco con lo que preguntaba también el profesor Olivero, y es esos nombres originales. Hay por lo menos 3 libros, hay muchos más, pero hay por lo menos 3 libros en que uno se deleita leyendo nombres y uno comienza como a tratar de buscarlo en el mapa, ¿no? Raigel Dolmatov, ¿sí? Raigel Dolmatov escribe su libro, de hecho trabaja inicialmente aquí en Santa Marta, en el Instituto Tecnológico del Magdalena, y publica un libro, y ahí hay nombres impresionantes. Del siglo XVIII, Antonio Julián, y también del siglo XVIII, de la Rosa, ¿cierto? Te dan una cantidad de pueblos, etcétera, y que los nombres cambian. De hecho, hace un par de años, unas amigas que viven aquí en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta me decían, mira, mi casa queda al lado de una quebrada que se llama Japón. Por supuesto, eso tendrá de todo menos que el nombre original fuera Japón, ¿cierto? Entonces yo comienzo a buscar y a buscar esa quebrada que viene por ese lado, cómo se podrá llamar. Y yo lo que más me acerqué fue a la quebrada Tamacá, ¿cierto? Pero no sé, esa dificultad está, pero creo que esos libros y muchos más libros nos pueden dar nombres. Exacto. El tema de la migración que comentaba el señor, miren, hay unas historias, iba a decir bonitas, pero también uno podría decir dolorosas. O sea, había indígenas en la sierra e indígenas en la costa. O sea, no es que todos los indígenas estuvieran en la costa y después todos los indígenas subieron para la sierra. O sea, no, lo que nos dicen los cronistas es que había indígenas en la parte eh, baja, que eran pescadores, etcétera, que recogían sal, y había indígenas en la parte media y de ahí como Teyún, etcétera, en una parte medianamente alta. Y hay una historia impresionante, y es que cuando los indígenas que están del lado de Ciénaga les están cobrando el impuesto y ellos ya no tienen cómo pagar el impuesto, ellos se van para Pocigüeyca. Y que era poco como la ciudad fuerte de ese lado, Pocigüeyca, la otra pues estaba aquí Bonda, y le dicen, no, nosotros no tenemos con qué pagar. O sea, nosotros nos venimos para acá. Y los de Pocigüeyca le dicen, no, señor, ¿cuánto les están cobrando? Tanto. Aquí está. Vayan porque nosotros necesitamos la sal, el pescado y todo. Está en las crónicas, digamos, una cosa impresionante. Y los indígenas se regresan y le pagan a los españoles el tributo, ¿cierto? Pero que se lo dieron los indígenas de arriba, porque si no, ese flujo se interrumpe y mueren, que es lo que va a pasar finalmente. Entonces, había indígenas en la parte de baja y había indígenas en la parte media. Pero ¿qué es lo que sí se va a dar luego de la derrota, que hemos hablado tanto, que es el tema que le encanta a César? La derrota del año 1600, cuando ya se da la derrota de toda esta parte de esta confederación en torno a Bonda y Jeriboca. Lo que hacen los españoles es yo dije alguna vez el primer ordenamiento territorial, y alguien me dijo, no, el primer desordenamiento territorial. Y es que Bonda no queda donde queda hoy, Carlos. O sea, Bonda era un pueblo que quedaba en una zona más montañosa. ¿Y qué hacen los españoles? Cuando derrotan a los Bonda y a los Jeriboca, se me vienen para acá, para esta parte donde yo los pueda vigilar. ¿Cierto? Y pueden vigilar ahí. Y entonces, ¿qué hacen los que quedan vivos y que no están de acuerdo con eso? Se montan, se van para la montaña y se van para la cordillera. Pero eso es una parte. Pero eso no quiere decir que todos los indígenas vivieran en la parte plana y luego de esto se van para la parte montañosa. La estatua de Bastidas es encargada para los 400 años de la ciudad, o sea, en 1925. La estatua no va a estar lista para ese año, y la estatua termina llegando creo que en el año 27 o 28, si mal no recuerdo. La Fita, si ustedes me corrigen, es un escultor sevillano, y de hecho el Estado, la alcaldía, etcétera, no le pagan todo, y ellos se quedan con unas partes de la escultura
que de hecho al parecer creo que van a venir ahora, se lo compraron a sus familiares 100 años después. Sí, pues me gusta mucho esto de que ustedes decían de los bogotanos, de los no sé qué, santandereanos, que de todas partes del país que encuentra uno en estas actividades. Santa Marta es una ciudad muy abierta en ese sentido. Nosotros lo hemos llamado los nuevos samarios. Son esas personas que llegaron a Santa Marta después de pensionarse o por un problema de salud, etcétera, se han quedado acá y estos espacios se enriquecen mucho más con estas personas como ustedes que han venido, digamos, detrás de esta actividad cultural en Cajamat, en el Banco de la República, Universidad del Magdalena y diferentes instituciones. Entonces, no les he podido dar respuesta a todos, pero bueno, ahí intenté un acercamiento. Muchas gracias. Bueno, Lo de la muerte de Bastidas, o sea, yo sí pienso que, por lo que he leído, que Bastidas era un hombre de su tiempo. O sea, era un hombre de su tiempo. Ellos eran unas personas, no sé por si decirlo así, violentas. Bastidas fue un comercializador y comerciante de indígenas. Bastidas participó con Cortés cuando Cortés estaba a punto de naufragar a, en la conquista de México. Bastidas le da la mano. Bastidas era un guerrero y tenía hombres de guerra. De hecho, Palomino, 1800. Palomino que lo va a reemplazar a él, Palomino viene de la conquista de México. ¿Sí? Viene de la conquista de Álvarez Palomino. Entonces, ahí hay una gran discusión. Exactamente, los cronistas tardíos van a considerar a Bastidas como ese hombre benévolo, que estaba viejo, que ya no. O sea, ¿qué es lo que dicen este señor? Que ahí yo lo pasé corriendo. Y por eso, insisto, esto era una empresa. O sea, Bastidas viene con 10,000 pesos oro, ¿cómo se dice? Abajo. 10,000 pesos oro, que más o menos vale la expedición. 300, 400 hombres dándole alimento, no sé qué. Una empresa. El tipo hace su salida, ¿cierto? Hacia Bondas, a Carlos, por ahí, por todos esos sectores. Llega hasta el río, más o menos, Don Diego, y hacen, digamos, una buena recogida de oro, de perlas, etcétera, etcétera. Entonces, Bastidas está pensando en dos deudas que él tiene. Uno con esos comerciantes y con estas cosas que le debe, no sé, 10,000 pesos oro. Pero otro es con la corona. O sea, a la corona tiene que entregarle un porcentaje altísimo, entre 10 y el 25%. Ok. Y siempre, Sí. pero se lo pueden robar para ellos, ¿cierto? Entonces, la tercera parte tiene que ser para los capitanes. Uepa. Entonces, los capitanes es ahí donde ellos van a sentir que hay una mala distribución. Nosotros estamos aquí y no nos están dando lo que nos corresponde. Entonces, ahí viene, digamos, esa disputa entre los capitanes, que finalmente lo matan, porque en realidad va a morir a Santiago de Cuba, pero él muere de esas heridas, ¿cierto? Y lo que Bastidas dice, no puedo entregar. Y entonces ahí en los testimonios hay los que dicen que Bastidas recibía digamos, yo recomendaría mejor, profesor, que de pronto se leyera el documento y de pronto poder un poco, digamos, conversar en torno a los testimonios que hay de la época de si Bastidas recibía el oro o no lo recibía, lo entregaba, lo recibía por la parte, como dicen ellos, trasera de la casa y nocturna. Bien, muchas gracias, profesor Joaquín. Lástima, ya son, miren, le recomiendo el tomo 5. Lástima que en ese tomo 5 no apareció, no salió, no lo mandó a tiempo la profesora Margarita Serge, de las mejores conferencias que escuchamos aquí de lo que acaba de sustentar Joaquín. Era una empresa del capitalismo naciente en Europa. Así de sencillo. Esto no era de buen corazón, ¿cierto? Esto era toda una empresa conquistadora. Miren, para que lean este tomo 5, miren los temas, además del de Joaquín. El del profesor Hugues, entre indios belicosos y tierras áridas,
las deficiencias de un proceso de poblamiento en la gobernación de Santa Marta entre 1525 y 1650. El otro, vecinos en armas, servicio militar en Santa Marta, 1525, 1655. Ahí tienen para leer y clarificar temas. El siguiente, y este es bien clave, lo leo cada rato y me encanta más. Alimentación y confrontación en la gobernación de Santa Marta entre el siglo XVI y XVII. ¿Qué comíamos antes que llegaran los españoles? ¿Cierto? Iguana, por eso es que se cree que... El otro, y esto es clave, presencia de la población afrodescendiente en la provincia de Santa Marta en el siglo XVI y XVII con una experta, María Cristina Navarrete, que falleció. Santa Marta de la Audiencia Santo Domingo en los primeros años de vida colonial de Jorge Enrique. El otro, y este sí es bien interesante, lástima que se fue el obispo. Mire, el Santo Oficio de la Inquisición, incertidumbre y construcción social del hereje en el arzobispado de Santa Marta en el siglo XVII. Siempre se habló de que la Inquisición era en Cartagena. Aquí tienen un artículo para degustar cómo se perseguían las brujas y este tipo. Y este otro que se llama Fortificaciones de Santa Marta en siglo XVI y XVII. Intento fallido de un sistema por Clara Inés. Y el último, autonomía y rezago de la provincia de Santa Marta, adjudicaciones en los siglos XVI y XVII. Es decir, con este solo tomo tenemos nosotros, ahora, en el siglo XVII, XVI y XVII, el tomo que viene, ¿dónde está Chedami? Aquí tienes. Este es, Pacho, este es la fortificación de Bonda, de 1574 tal vez. Esta es una conferencia maravillosa. Eduardo Barrera no puede venir, es director del Instituto de Patrimonio de Bogotá. La conferencia de todo este tomo lo va a hacer el profesor Adriano Guerra, que estuvo por ahí con nosotros, que también hizo lo que se llama La Paz en Bonda, como una expresión. Bien, muchas gracias. Los esperamos el próximo 25 de marzo. Gracias. Los invitamos a un refrigerio aquí afuera, por favor, a personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya saben, nos vemos el 25 del próximo mes. Quedó pendiente el elemento químico, el samario.